Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase de hoy es muy bonita, es bastante digerible. Eh, Vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar acerca de pelvis. Es nuestro último módulo, el módulo 6, pelvis tanto masculina como femenina. Y vamos a hacer un apartado acerca de ecografía de tubos digestivos, ¿ok? De ecografía intestinal. Vamos a indagar mucho en ecografía intestinal porque creemos en el diplomado y como instituto que esta es una ecografía que genera mucho más reto al momento de realizarla y para el nivel tal vez de acercamiento, de approach que ustedes están teniendo en ecografía, eh, la idea es que puedan enfatizar todos los conocimientos que han adquirido de los demás módulos y cuando ya estén un poco más holgados o más hábiles en sus habilidades ecográficas, valga la redundancia, puedan entonces empezar a indagar en ecografía intestinal. Pero entonces en esta clase, perdón, vamos a hablar acerca de un apartado de ecografía intestinal, vamos a hablar acerca de generalidades anatómicas de pelvis tanto masculina como femenina, métodos de exploración ecográfica en ambos sexos, vamos a hablar acerca de patología vesical, ¿ok? Que se limita engloba, perdón, ambos géneros, tanto hombres como mujeres, compartimos generalmente el mismo tipo de patología vesical. Vamos a hablar acerca de patología prostática, específicamente en masculinos, y patología ginecológica en pacientes femeninos. En cuanto a ecografía intestinal, el apartado que les menciono que íbamos a ser intencionales en tocar un poco acerca de ella, estuvimos hablando Estuvimos hablando ayer en la clase de abdomen parte 2 un poco acerca de ecografía a nivel apendicular cuando estamos ante la presencia de una apendicitis aguda, pero quería traerle algunas generalidades en cuanto a ecografía intestinal para que se lleven la información necesaria y puntual, ¿ok? En relación a este tema. Primeramente, la ecografía intestinal es un estudio en extremo retador, no es un estudio sencillo de realizar en el aspecto de que muchas veces se dificulta la visualización de las imágenes o de las estructuras o de las asas intestinales por la interposición gaseosa, por pacientes con abundante panículo adiposo, pacientes con sobrepeso, tal vez incluso limitaciones en relación al equipo que estemos utilizando, que también pueda limitar la visualización de las estructuras intestinales. Por ende, desde el punto de vista ecográfico, aunque actualmente ha habido un auge en la ecografía intestinal y poco a poco se ha ido profundizando y ampliando las herramientas ecográficas para el estudio de las asas delgadas y del intestino grueso también, es importante entender que constituye un reto para el ecografista o para el radiólogo al momento de realizarlo, por todas estas limitaciones que les estaba mencionando anteriormente, y no siempre tal vez obtenemos toda la información que quisiéramos obtener en relación a un estudio intestinal o de asas delgadas por las condiciones del paciente o las condiciones incluso del equipo que estamos utilizando. Entonces, sigue constituyendo un estudio retador en el cual se realiza una evaluación segmentaria del tracto gastrointestinal. ¿Por qué segmentaria? Porque si bien la ecografía tiene la capacidad de explorar toda la cavidad abdominal, a nivel de la ecografía intestinal, la evaluación se realiza por segmentos y no realmente vamos a tener claridad de qué zona específica vamos a estar evidenciando a excepciones de algunas estructuras muy marcadas, como por ejemplo el colon en todo su segmento y la porción distal del ilion, ¿okay? La unión iliocecal. Las asas delgadas propiamente a veces es complicado determinarlas cuando estamos hablando de yeyunio, de ilio en algunas de sus porciones. El duodeno, pues no logramos observar toda la sed duodenal tal vez en su completa eh, extensión. Entonces, por ende, se denomina que es una evaluación ecográficamente, es una evaluación que es segmentaria. Importante conocer que en ecografía podemos determinar las 5 capas intestinales identificables que todos conocemos desde el punto de vista histológico y que desde el punto de vista ecográfico se denomina marca intestinal. Esta marca intestinal
va a ser la disposición ecográfica que van a tener cada una de las capas, que va a estar compuesta por 5 capas y que van a generar una imagen característica que ya la vamos a ver, que va a ser determinada justamente como marca intestinal. Entonces, dentro de esas 5 capas tenemos la serosa, o de afuera adentro, o de superficial a profundo, tenemos la serosa, vamos a tener la muscular, submucosa, mucosa superficial y mucosa profunda. ¿Cómo va a estar dispuesta ecográficamente cada una de estas capas? Pues la serosa va a ser una capa hiperecoica que va a estar rodeando bastante delgada todo lo que constituye el asa intestinal. La muscular va a ser hipoecoica, más interna a esta primera capa. La submucosa va a ser nuevamente hiperecoica, la mucosa superficial hipoecoica y la mucosa profunda tiende a ser hiperecoica. Esto me va a dar una imagen en anillo, ¿ok? Que va a ser determinada, como les mencionaba, como marca intestinal. El transductor que vamos a utilizar para este tipo de estudios generalmente va a ser un transductor convexo. Sin embargo, para algunas porciones del tracto intestinal, como por ejemplo la fosa ilíaca derecha, como les mencionaba ayer en la pregunta que les hacía en relación a qué tipo de transductor utilizaban en la imagen, el transductor lineal es de muchísima utilidad sobre estas zonas en las cuales las asas suelen estar muy superficiales o en bastante contacto con la pared abdominal. Entonces, suele ser muy útil utilizar transductores lineales de media o de alta gama con frecuencias de 5 a 15 MHz para la visualización de este tipo de estructuras más superficiales. Los límites o las limitaciones de la ecografía intestinal, primeramente la preparación del paciente, eh, ya que pacientes mal preparados, pacientes que tal vez no tengan como mínimo un ayuno de 6 horas, o que de por sí tengan algún tipo de patología intestinal que predisponga a un aumento del ecopatrón gaseoso, van a dificultar la visualización tanto de las asas gruesas como de las asas delgadas. La vejiga pre y postmiccional siempre debe estar dentro del protocolo de evaluación intestinal, es decir, hacer un estudio con vejiga premiccional y con vejiga postmiccional. Y otro de los límites, como les menciono, son las habilidades del operador. En esta imagen, como les mencionaba anteriormente, fíjense cómo podemos ver la disposición de la marca intestinal, en donde vamos a ver una primera capa más superficial que va a ser la serosa, que va a estar dispuesta de una forma hiperecóica bastante delgada. Luego tendríamos una capa más interna que va a ser hipoecoica, que va a corresponder a la capa muscular, la muscular propia. Luego una capa más interna que vuelve a ser hiperecoica, que corresponde a la submucosa. Luego tendríamos una capa hipoecoica, nuevamente hipoecoica, que corresponde a la muscular superficial, y la capa más interna, ¿okay? O más en relación a la luz intestinal, que va a ser la muscular, perdón, la mucosa, sí, la mucosa profunda, ¿ok? Entonces, esto me va a determinar lo que se denomina marca intestinal y va a ser la disposición normal de las asas intestinales a nivel ecográfico. Lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Algunas modificaciones desde el punto de vista patológico que podemos observar al momento de realizar una ecografía, pues el edema intestinal en algún tipo de patología inflamatoria aguda, en donde vamos a ver un borramiento justamente de esta marca intestinal por edema de la mucosa o de la submucosa del intestino, en donde vamos a observar este tipo de imagen corrugado, en donde va a predominar la hiperecogenicidad en relación a las líneas hipoecoicas o a la disposición hipoecoica de la marca intestinal, característico del edema intestinal. Esta imagen en doble cabeza, que es también un signo patognomónico de invaginación intestinal, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, en donde vamos a poder observar dos imágenes redondeadas de disposición bastante similar en relación a la marca que hablábamos anteriormente con la disposición circunferencial de las capas intestinales, que se superponen una sobre la otra y que van a denominar o a determinar una imagen en doble cabeza, como lo vemos acá. Fíjense que aquí hay una y aquí subyacente tenemos la otra. Esto es característico de una invaginación intestinal. La apendicitis aguda, como lo mencionamos en la clase de ayer, también dispone pues la patología de mayor frecuencia desde el punto de vista abdominal y que también podemos hacer diagnóstico ecográfico bastante útil al momento de evaluarla, en donde vamos a encontrar el signo de la diana, donde va a haber el aumento o la
hiperecogenicidad de las capas intestinales hiperecoicas y un aumento del grosor de la capa eh, eh, intestinal de la mucosa, ¿ok? La mucosa normalmente va a medir de 3 a 5 milímetros, ¿ok? La pared, perdón, intestinal va a medir de 3 a 5 milímetros, midiéndola en toda su longitud. Eh, en la apendicitis aguda, recordemos que esta pared va a estar engrosada, es decir, va a estar mayor a 5 milímetros, y vamos a encontrar este signo que en un corte transversal va a ser el signo de la diana. Otro de los signos ecográficos importantes que también evidenciamos en la clase de ayer era el no colapso de esta estructura al momento de realizar una compresión del transductor sobre la piel del paciente y la presencia o no de fecalito en caso de ser esta la causa de la apendicitis aguda. También la presencia del líquido periapendicular y el aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular o del mesoapéndice también es súper importante y patoneumónico ante la presencia de una sospecha de un paciente con una apendicitis aguda. En el caso de pacientes con ascitis, vamos a observar un aumento de la presencia o la presencia específicamente de material anecoico dispuesto en toda la cavidad abdominal y vamos a poder observar cómo las asas intestinales literalmente flotan dentro de este material anecoico. Esta imagen es bastante representativa, aunque no logramos observar la marca intestinal como muchas veces podemos verlo en pacientes ascíticos. Esto probablemente es un paciente que ya tiene una ascitis crónica en donde también hay un importante componente de edema intestinal, puesto que hay un borramiento evidente de esta marca intestinal, pero lo importante es que nosotros vamos a ver todo este material anecoico que corresponde al líquido y las asas intestinales completamente flotando dentro de este material anecoico, dependiendo del grado de ascitis y del compromiso también intestinal que pueda haber, puedan ver la disposición de las capas del intestino y también pueden ver la raíz del meso, ¿ok? Por ejemplo, esto corresponde a la raíz del meso de esta asa intestinal que está flotando dentro de este líquido ascítico. Entonces, esto también es una imagen característica en pacientes con ascitis. Obstrucción intestinal, también podemos observarla como patoneumónico dentro de la ecografía intestinal. Fíjense, esta es una imagen de un ultrasonido obstétrico en donde vemos un feto de 29 semanas, en donde hay signos evidentes de obstrucción intestinal con dilatación importante de las asas del colon y aumento de el reforzamiento posterior característico de una obstrucción intestinal. También dentro de los signos ecográficos que podemos observar en pacientes con obstrucción intestinal está el signo del piano, en donde podemos observar un engrosamiento en un corte longitudinal del asa delgada. Fíjense que esto es un corte longitudinal, no estamos viendo el asa cortada a la mitad como lo vemos acá, un corte coronal, sino que estamos viendo un corte longitudinal, un corte axial, perdón, sino que estamos viendo un corte longitudinal, en donde podemos observar la disposición de el edema de la mucosa intestinal con esta característica o esta disposición característica en signo de teclado, en donde vemos como hay zonas anecoicas dispuestas o dispuestas entre zonas marcadamente ecogénicas y otras zonas hipoecoicas, ¿ok? Si esto lo comparamos con las teclas de un teclado, pues tiene bastante similitud y es patoneumónico de obstrucción intestinal, sobre todo en pacientes adultos, ¿ok? Entonces, hablando un poco ya de pelvis masculina, fíjense que dentro de, eh, dentro de la característica de la pelvis masculina vamos a tocar principalmente la disposición anatómica de la misma. Entonces vemos que en este corte de la pelvis del varón podemos primero evidenciar cómo están dispuestos los órganos pélvicos que van a ser de interés para nosotros al momento de evaluar y de realizar una ecografía pélvica, en donde vamos a ver primeramente vejiga, que va a ser el órgano de mayor predisposición dentro de la pelvis, la cual va a estar ubicada hacia la región anterior de la misma, inferior a la vejiga. Vamos a tener lo que corresponde al cuerpo de la próstata,
con su disposición típica prostática, que ya la vamos a ver, y hacia la porción más posterior vamos a encontrar la longitud de lo que vendría siendo el recto, ¿ok? O la porción más distal del intestino grueso. Importante para nosotros al momento de hacer una evaluación pélvica masculina, la disposición, como les menciono, de la próstata inferior a la vejiga y también la presencia de este saco, ¿ok? Que corresponde al saco recto vesical, ¿ok? Recuerden que los varones no tenemos saco de Douglas como lo tienen las mujeres, sino que tenemos fondo de saco recto vesical, porque como mencionamos ayer también en la clase en donde hablábamos acerca de EcoFast, va a constituir una de las zonas de interés al momento de realizar este estudio eh, en el contexto de un paciente traumatizado. Entonces, la exploración pélvica, tanto más